sin reactivación ni alivio. El presidente sigue pidiendo paciencia. Federico Pastrana es economista. Federico, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, el congelamiento del consumo masivo es severísimo, ¿no? Bueno, la verdad que es una consecuencia de un esquema económico que en los últimos 6 meses, ya más bien 9 meses, que viene acelerando la inflación. Y la aceleración de la inflación en un programa económico como este, lo que termina pasando es que los ingresos de la gran mayoría de la población caen, y eso es lo que está detrás de la caída del consumo y los problemas que van acrecentándose y que se van viendo en casi todos los indicadores económicos a partir de mediados del año pasado. Hoy en uno de los diarios, unos economistas, un grupo de economistas, hay distintos enfoques que hablan del presente y lo decía así: esto no es sostenible ni duradero, refiriéndose al programa económico. ¿Ya tiene fecha de vencimiento este programa económico, esta estructura económica, Federico? No, mira, yo creo que para mí el programa económico sí está mostrando agotamiento en términos de lo que puede dar, en términos de la mejora de la actividad económica, en términos generales, y de una economía que ya venía teniendo problemas. Milei lo que hace es poner una priorización en la desinflación, es decir, en bajar los precios. Eso tuvo un efecto expansivo inicialmente en el segundo semestre de 2024, pero ya en el 2025 empezaron a haber problemas de tendencia al estancamiento. Bueno, ahora vemos con mucha claridad cómo esa tendencia al estancamiento empieza a tener rasgos más recesivos, en donde hay muy pocos sectores de la economía que le va bien y que una gran mayoría del tejido económico que empieza a sufrir una acumulación de una crisis, ¿sí? No es algo que está ocurriendo recién ahora, sino que es algo que se viene acumulando hace bastante tiempo y que la verdad que es muy difícil encontrar una salida muy clara. Entonces es como que el programa económico está encerrado en el marco de una crisis internacional que encima viene a poner más dólares a costa de más recesión. ¿Es un modelo que deja fuera el conurbano? ¿Y esto qué representa? A ver, para mí resulta claro que la provincia de Buenos Aires es de las provincias que más está sufriendo, claramente, y esto no lo digo yo, sino que lo dice el INDEC, en donde vos ves que la tasa de desempleo en el cuarto trimestre de 2025 ya subió y subió con fuerza, poniendo en un signo de pregunta esto del empleo refugio, las aplicaciones, el cuentapropismo, que esto ayuda a contener el conflicto social, o decir, no, mirá, empieza a aumentar el desempleo, con lo cual la cuestión del empleo refugio queda ahí en signo de pregunta, y cuando ves en las regiones que más aumentaron, la provincia de Buenos Aires es la que más aumentó el desempleo. Entonces, ahí decís, bueno, che, acá hay con claridad, hay un sector que es de los más perjudicados y que no casualidad es el que tiene más empleo industrial y que tiene sectores más sensibles que están alejados de los grandes ganadores, que son el petróleo, la minería y parte del agro, ¿no? Bueno, Federico, vos hablabas que tiene rasgos recesivos, ¿no? Para un montón de gente ya estamos en recesión, no es que es el rasgo recesivo, directamente ya estamos sumergidos, prácticamente buceando en una recesión que es muy difícil de levantar y que además esto que vos decías, sobre todo del conurbano, estamos hablando de lugares en donde la mayor cantidad de empresas o pymes, si querés, se cerraron. O sea, la cantidad de gente desocupada es justamente también por las medidas económicas dadas por este gobierno. ¿Cómo podemos explicar este juego, ¿no?, del que vamos a sostener este déficit cero, pero de todas maneras vemos cómo el sector productivo del país comienza a deteriorarse todos los días con el cierre de 30 empresas, por ejemplo? No es la primera vez que pasa. La verdad que no es la primera vez que pasa algo así. Ya ha pasado en la historia en otros momentos y tuvimos esquemas económicos que tuvieron características parecidas a este, sí, y que se sostuvieron durante mucho tiempo. Lo que no pasó nunca es que esos sectores ganadores fueran tan poquitos y que este proceso que estoy nombrando, en donde hace 9 meses caen las jubilaciones, en donde hace 7 meses que cae el empleo registrado, en donde la caída del empleo registrado es tan generalizada, no se revierte en ningún momento. Entonces, la pregunta, ¿por qué te digo rasgos? Porque, primero, no es generalizada la crisis, porque hay sectores que son ganadores, entonces vos tenés que tener ciertos cuidados. Sí, claro, y ya a mí me gusta más hablar de heterogeneidades, aumento de desigualdad. ¿Por qué? Porque cuando vos ves los indicadores económicos, también vos tenés que decir, bueno, pará, si hay algunos que crecen, hay algunos indicadores que te muestran que algunos crecen, mientras que la mayoría no. Pero no generan puestos de trabajo, claro, no hace nada. Y los que crecen no es que son los que concentran riqueza, los que crecen, ¿no? Hay un problema, que es que no es que no hacen nada. Lo que pasa es que generan dólares. Por ejemplo, entonces al generarte más dólares, te generan calma del dólar. Y hay
la calma del dólar en Argentina es política. Sí, Genera claro. efectos políticos muy claros. Sí, claro. Entonces, ¿Es una buena medida pisar tanto el dólar? no digo que sea ni buena ni mala, lo que digo es, mira, la verdad es que las crisis económicas en los últimos 20 años estuvieron asociadas a devaluaciones. ¿Sí? Las crisis económicas y sociales Sí. estuvieron Sí, relacionadas comenzamos con una devaluaciones. devaluación del 100. Este gobierno dice, sí. mira, yo la verdad voy a priorizar desinflar, voy a priorizar la desinflación con estos costos sociales. ¿Sí? Con estos costos sociales. Y voy a evitar una devaluación. Y justo viene ahora un shock internacional que te da dólares. ¿Qué implica eso? Bueno, lo que está implicando es que la crisis tal vez es más lenta, es diferente, es de reestructuración del país. ¿Sí? Es una crisis que tiene otros ganadores y perdedores respecto a otras crisis que Pero fueron más Federico, ¿cuál generalizadas. sería? Perdón, Adri, pero en esto déjame Sí, preguntar porque esto me dio la repregunta. Dale. porque ¿cómo sería la reestructuración del país cuando vos tenés el 80% de la gente que está, no quiero ser brutal, pero tiene hambre, no tiene trabajo, no puede viajar, le cuesta conseguir un laburo, no puede cargar la SUBE? ¿Cómo haces? ¿Tenés las empresas de transporte que les hacen los paros porque no tienen la guita para poder subsistir? ¿Cómo es una reestructuración así? Esa. De hambre, de crueldad. Pero ¿cuántos Esa misma. quedan en el camino? Claro. Esa misma. Porque no hay los votos suficientes para que todos nos subamos. ¿No? Esa reestructuración. Ahora, es una reestructuración que obviamente está relacionada con una forma de ver la economía, una forma de ver la política y una forma de ver lo social, claramente. Y es una crisis es una reestructuración que está vinculada a una crisis que está relacionada al agotamiento de un esquema económico. ¿Eso quiere decir que el año que viene va a ser exactamente igual que este? No, Ahora, no quiere Federico, decir eso. Eso quiere decir que este esquema económico va a continuar lo que está pasando exactamente. No, pará. Vos no podés aseverar eso porque, como hemos visto en otros momentos, efectivamente hay distintas etapas de los distintos gobiernos. Ahora, sí hay un rasgo que es generalizado que tiene que ver con esto. Che, hay heterogeneidad. Che, mirá, los sectores que crecen son pocos. Che, otras veces en este país ya pasó. Ya pasó que hubo reestructuraciones económicas grandes, con aumento de la pobreza, con aumento de la indigencia y del hambre. Sí, ya pasó. Che, y puede ser que estemos viviendo eso. Terminó garpando el pueblo también, ¿eh? Está pasando un poco eso. Pero Federico, hablemos un poco también de cómo se planta el presidente. El presidente no escucha, o sea, insiste con este modelo económico sin escuchar a nadie, y lo dijo hace unos días, si esto sale mal, no pasa nada, nos volvemos a casa. Pero en ese trayecto, reitero, mucha gente queda en el camino. Está quedando en el camino. ¿Y? Está quedando en el camino. Ya pasó. Hay reestructuraciones económicas en Argentina que llegaron a eso. Las reestructuraciones que Ahora, han pasado han terminado con la gente, con todo el pueblo en la calle. Recordemos el 2001, recordemos el 80 y pico, recordemos el golpe, el gobierno de facto, no me salía. Pero de todas maneras, estamos hablando de un gobierno que vino con este plan de hambrear permanentemente, de pisar los salarios, de pisar las jubilaciones, de no aumentarle el bono, de quitarle los medicamentos, de sacar las pensiones las pensiones por incapacidad, modificar las pensiones no contributivas, etcétera, etcétera. Y nos queda un año y medio más. Exacto. Hay una cosa que para mí es importante, que es lo que nombrabas recién. Che, mira, hay sectores del gobierno que están preocupados. Uno de los ideólogos más importantes que acompañó a este gobierno y continuó acompañando a este gobierno dice, ojo que acá no hay política hacia el conurbano. Lo dice explícitamente. ¿Sí? Che, no hay política hacia el conurbano. Mirá que está quedando afuera. Y está creciendo el desempleo es decir, en esa región. Hay una preocupación, tal vez no de parte del presidente, pero hay una preocupación de esto así no puede seguir mucho tiempo. Hay que hacer algo, tiene que pasar algo en el esquema económico para que esto no se profundice. ¿Por qué? Por lo que nombraste hace un ratito. Porque estas experiencias terminan con grandes crisis, independientemente que ahora no pasen, Sí, independientemente totalmente. que reestructuran durante un momento. En general terminan en grandes crisis. ¿Por qué? Porque son esquemas económicos que piden un nivel de tolerancia social o cambio social que dejan tanta gente afuera y dicen paciencia, 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 que eso no es totalmente intolerable y además, ojo, y no garantizan resultados. Entonces, y el hecho de que las expectativas se frustren permanentemente, claro, vos al principio del esquema económico decís, bueno, por ahí espera un poco y esto mejora. Bueno, ya van 2 años y medio, 3 años, 4, uy, pará, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Entonces ahí hay un tema que es súper importante para
ir monitoreando Si y hablamos- decir, bueno, pará, esto es complicado. Si hab- Y yo creo que lo están viendo de parte del Si gobierno. no es que no hablamos están de viendo. la destrucción del entramado socioproductivo, hay una destrucción clara, lo estamos viendo, Sí. lo reflejan los números. Hoy leía que nunca se dio una destrucción tan rápida. En la Argentina se aplicaron modelos de muchísimo ajuste, pero como el nivel tan rápido, reitero, de destrucción nunca se dio. ¿Coincidís con esa mirada? Que ahora es todo más rápido que antes, que Mira, otros modelos. yo creo que el nivel de reestructuración a inicio de los 90 fue más rápido que este. El nivel de reestructuración. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y por eso lo marco. Yo te hablo de destrucción, ¿eh? Lo marco siempre, pero vos ves cómo era la destrucción del empleo industrial y era muy rápida, muy rápida. ¿Sí? El periodo de apertura fue muy violento el inicio de los 90. Pero ¿no? tenías Acordate que bienes. Vieron un paquete muy rápido. Ahora, ¿qué pasaba? La economía crecía 9%. ¿Sí? La economía crecía 9%. Acá el gobierno está discutiendo que la economía no cae. Que no cae. O sea, nadie está diciendo que la economía está creciendo. Arriba de 2-3%. Sí. En No hay febrero forma. se desplomó la economía. Entonces, como la economía no crece, vos tenés un proceso de reestructuración con una economía que en el mejor de los casos está estancada. ¿Sí? Y nosotros decimos, tiene rasgos recesivos. Ahora, otros dicen, no, va a crecer los próximos meses va a crecer. Nosotros la verdad que no ¿Dónde vemos están? desde la consultora que crezca. Ahora, ¿por qué? Porque tiene esos rasgos recesivos. En los 90 pasó un proceso diferente, vos tenés una reestructuración muy grande, tal vez más grande en términos de reestructuración de esas pymes que desaparecen y que se vuelven importadoras, por ejemplo, ¿no? Más negocio de importación en el 11 con destrucción de pymes del conurbano. Está bien, pero los importadores del 11 vendían más. Ahora no está pasando eso. Entonces No es hay un proceso plata. que Ahora se vende claramente tiene costos sociales 25%, muy grandes. Federico, se venden 25% menos medicamentos Sí, claro. de noviembre del 2023 ahora. Y según en dónde, Adri, 4,5 porque millones de medicamentos menos y el 60% de los jubilados redujo su compra de remedio Y- porque no tiene dinero. ¿y según qué medicamentos, Adri? Porque el otro día, si vos te fijás en el informe que da la CGT de las obras sociales, sindicales, provinciales, nacionales, etcétera, inclusive algunas prepagas, hay algunos medicamentos que se bajó al 60%. Por ejemplo, los de hipertensión y los cardíacos. Antes te lo daban bonificados. Ahora vas a ver ese resultado de la no compra de medicamentos en 5 años, ponele, 5, 6 años, 4. Ese proceso de degradación, a ver, Federico, yo estoy muchas horas en la calle, hago el laburo de cronista, y hace unos meses yo escuchaba por parte de la gente, hay que tenerle paciencia. Ahora ese clima, y ayer lo decíamos, para mí hay un quiebre de la sociedad, de muchos sectores, con el gobierno, inclusive de sectores que lo votaron. Se frustran las expectativas. Por eso digo, los costos sociales del programa son muy claros ahora. Cuando vos ves los indicadores económicos, está muy claro. O sea, una cosa es que caigan las jubilaciones 3 meses y después vuelvan a crecer un poco. Entonces vos podés ver, bueno, se alivia un poco. Y otras que Pero caigan. cae 9 meses y la velocidad de la caída es muy clara. ¿Entendés? O sea, las jubilaciones cayeron 6% en los últimos 6 meses. ¿Sí? El empleo registrado no para de caer. El empleo industrial, como ustedes hacen énfasis en el empleo industrial, Federico, bueno, el empleo industrial hace más de un año que cae. O sea, no es casualidad. Si, che, mirá, el empleo industrial, che, ahora todo el empleo hace 7 meses que no para de caer. Los salarios negociados están cayendo durante todo el año y cayeron 5% en un año. Es un montón. Son niveles de caída real muy grandes y que tienen que ver con este esquema económico, que es no solo el ajuste fiscal, que es donde aparecen claramente los sectores perdedores, los jubilados, los que cobran prestaciones sociales, los asalariados públicos, empresas o trabajadores que estaban en la obra pública totalmente tienen que dedicarse completamente a otra cosa y pasaron uno de los momentos peores de la historia de su empresa en 2024. Todos esos sectores son los más perjudicados. Ahora hay un montón de perjudicados al costado también. Sí, ahora leí el otro día, me pareció importante, describiendo el momento que se vive. Si vos sos evasor en la Argentina, de movida sos inocente. Ahora, si sos discapacitado, si tenés un grado de discapacidad, sos un ladrón. Total. Y tenés que demostrar que no sos un fraude. Esto es lo que pasa hoy en el país. Bueno, hay algo muy complicado en términos del ajuste fiscal que tiene que ver con eso. El ajuste fiscal en discapacidad es uno de los sectores que más sufrió el ajuste y no es casualidad que la cuestión de la corrupción que apareció muy vinculado a eso es como una cosa claro, ya muy complicada de digerir políticamente y fue claro. Y ahora yo creo que en términos de esto que estamos hablando, de la crisis económica y
y cómo se erosionan los ingresos. Si no paran de erosionarse, se erosiona la actividad económica, empieza también a mellar. ¿Por qué? Porque están pidiendo paciencia, y cuando un gobierno pide paciencia a la población, después de gobernar 2 años y medio, significa que está en un momento de agotamiento del esquema económico. Pero esperamos los 18 meses de Caputo. Ah, como dijo, sí. ¿Esperamos los 18 o 20 meses de Caputo con tranquilidad? Yo creo que va a ser... Ahí Depende para quién sea la tranquilidad. Yo creo que el gobierno en los próximos meses no va a ser fácil. Gracias, Fede. Gracias por venir. No, gracias por Hacemos una pausa y enseguida volvemos.